¿Cómo convertir la corriente alterna en corriente continua? Para convertir la corriente alterna en corriente continua usamos los circuitos rectificadores. ¿Qué son los circuitos rectificadores? Son circuitos compuestos por diodos rectificadores, cuya función es separar, observen, la onda positiva superior de la onda negativa en la parte inferior, o viceversa, de una línea de corriente alterna. O sea, para convertir la corriente alterna a continua necesitamos lógicamente la corriente alterna. El diodo rectificador es un dispositivo electrónico que se encuentra en el mercado, que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. ¿Qué trabajo hace el diodo? El diodo se instala en posiciones inversas. Si observen ustedes, D1 y D2 están en posición inversa. En el D1, en la parte superior, solamente van a pasar los pulsos positivos. Si viene un pulso negativo por la parte superior, no pasaría. En la parte inferior solamente van a pasar los puntos negativos. Si viene un pulso superior por la parte de abajo, no va a pasar. Entonces, en este sistema de dos diodos se aprovecha tan solo el 50% de los pulsos, o sea, el 50% de la corriente alterna. Para solucionar este problema usamos el puente rectificador. ¿Qué es el puente rectificador de diodos? ¿No? Son 4 diodos. Son 4 diodos instalados de una forma lógica, ¿no? Si ustedes observan, en el punto de la izquierda está el signo más. Si viene ahí un pulso positivo, pasa a la parte superior, y si viene un pulso negativo, también se aprovecha y pasa a la parte inferior. Lo mismo en el conector negativo, ¿no? Si el conector negativo entra al circuito, el pulso positivo se va por el lado de arriba, y si viene el pulso negativo, se viene por el lado de abajo. Los pulsos todos son aprovechables. Entonces, en este sistema de diodo con puente de diodos se aprovecha el 100% de la corriente. El transformador es lo básico, ¿no?, para bajar la corriente en el voltaje. Observen ahí las características. La corriente que usamos acá en Perú es de 220 a 230 voltios, 50 o 60 Hz. Generalmente la corriente continua, por ejemplo, usada en automotriz, es de 12 voltios. ¿En qué consiste el transformador? Observen el lado rojo de los cables rojos, es un devanado primario con más vueltas, mucho más vueltas, y el bobinado secundario con menos vueltas. Entonces, esa es una forma de bajar el voltaje. Entra corriente alterna, sale corriente alterna, pero con menos voltaje. Ese es el trabajo del transformador. Acá ya vemos todo el conjunto. Todo lo que hemos estado viendo lo tenemos en una sola lámina. Si observamos, la entrada de la corriente AC a la izquierda, el transformador de 3 líneas en el centro, y sale por el otro arrollamiento sale corriente alterna, de menor voltaje. Esa corriente alterna de menor voltaje, en la parte superior, si viene el pulso positivo, va a pasar por D2, y si viene el pulso negativo, pasa por D1. En la parte inferior, si viene el pulso positivo, pasa por D3, y si viene el pulso negativo, pasa por D4. De esa forma se aprovecha todos los pulsos, ¿no? O sea, se aprovecha al 100% los pulsos. O sea,
instalar un puente de diodos es más aprovechable. Por eso en la industria, todos los artefactos que transforman corriente viene una sola cápsula. Ese puente de diodos viene una sola cápsula, ¿no? Dos entradas para corriente alterna y dos salidas de corriente continua. O sea, tiene 4 terminales. Un puente de diodos tiene 4 terminales. Muchas gracias.